Lo primero de todo, muchísimas gracias por la oportunidad, Ibercaja, a Go Aragón y a Arex, por traer aquí a tanta gente que quiera estar dispuesta a escuchar sobre India, ¿no? India este año yo creo que por primera vez en mucho tiempo está en boca de todos y parece que, no sé si va a ser verdad o no, pero va a alcanzar el peso que supuestamente durante tantos años se le supone, ¿no? Yo suelo decir siempre que India es como la selección española en los mundiales, ¿no? Que lleva con la mejor plantilla, pero que luego se quedan cuartos de final. Pues esto era un poco lo que le pasaba siempre a India, ¿no? India por tamaño, por potencial, por población, etcétera, siempre parecía que iba a ser el país que iba a ser el siguiente China, ¿no? El futuro de la economía mundial, pero que luego nunca acaba de arrancar, ¿no? Me gustaría parar un poquito en contextualizar sobre India, ¿no? Seguro prácticamente todos ustedes conocerán bien de qué estamos hablando, pero sí que me gustaría poner un poco el foco en el tamaño, ¿no? Sobre todo en este caso la población. 1.420 millones de habitantes. India se ha convertido el año pasado en el país más poblado del mundo, acaba de superar a China. Una de cada 6 personas del mundo es India, con lo cual si aquí podemos estar aproximadamente 25 personas, 4 de ellas serían indias, pero no solamente son mucha gente, ¿no? Lo que es importante es cuantificar y cualificar de qué tipo de gente estamos hablando. En este caso, la pirámide de población, como pueden ver, tiene forma de pirámide, no como en las economías occidentales, que se está truncando la pirámide y ahora ya es muy estrecha de la parte de abajo. En India todavía esto no pasa, ¿no? En India prácticamente el 50% de la población, la mitad de la población, tiene menos que 25 años. El 65% tiene menos que 35 años. Y el 80% podemos decir que es todavía gente joven. ¿Por qué esto es importante? Porque esta gente joven, y sobre todo la gente de menos edad, la gente que tiene menos de 25 años, es muy flexible, por así decirlo. Tiene unos hábitos de consumo, por ejemplo, pues muy diferentes a la gente que es mayor, ¿no? Y que es muy tradicional y que, por ejemplo, pues probablemente esté poco dispuesta a cambiar sus hábitos alimenticios o a sus rutinas sobre dónde como, dónde ceno, a dónde voy, etcétera, ¿no? Esa población que hemos dicho, ese 65% de la población que es gente joven, pues está muy dispuesta a experimentar, ¿no? Y esto es importante cuando estamos hablando que probablemente el objetivo de muchas de las empresas es introducir un producto nuevo, un producto que a día de hoy no está disponible en India, o ponerlo en una cadena de distribución o en una zona, en un punto de venta diferente al anterior. O, por ejemplo, utilizar la venta online, que es mucho más flexible para determinado tipo de empresas y que permite de forma mucho más sencilla distribuir un producto. Esta población que hemos hablado de gente joven, pues sin duda alguna va a ser mucho más flexible a este tipo de nuevos hábitos. Pero si eso es importante, probablemente este es el gráfico más importante de lo que está ocurriendo ahora mismo en India. India es una economía, históricamente se ha dicho que andaba con paso de elefante, quiere decir que iba creciendo, pero muy poquito a poquito, durante muchísimos años, hasta que llega un punto, no sé, vamos en el año 2017-18 aproximadamente, en el que ha cogido una velocidad de crucero muy importante. El COVID, al igual que el resto de países de todo el mundo, pues, supuso un frenazo muy importante, pero la reacción post-COVID ha sido ejemplar. Después del COVID, India ha rebotado a un ritmo de un 7%, este año se estima que va a crecer entre el 7 y el 7,5%, pero los próximos 2 años el Fondo Monetario Internacional dice que va a seguir siendo la economía que más va a crecer del mundo, ¿no? Eso lo que está haciendo es que India ya no sea tan solo un país de nicho en el que hay un nicho de población muy reducido, con rentas muy altas, etcétera, sino que la totalidad de la población está viendo cómo está mejorando su capacidad adquisitiva. De forma que se está conformando una clase media un poco diferente a la nuestra, ¿no? Una clase media como nosotros entendemos, de 20.000 euros de renta media, sino probablemente menor, en una horquilla de 10.000 euros, etcétera, pero que en India, con la paridad de adquisitivo que tienen, les da para poder adquirir determinados bienes, ¿no? Y ya no estamos hablando de gente que tenga capacidad para comer cada día, sino gente que puede elegir qué es lo que va a comer. Y además puede elegir
permitirse algún capricho, por ejemplo, ¿no? Consumir algún producto de importación. O abandonar, por ejemplo, el retail tradicional, los mercadillos de comida que todos tenemos en nuestra mente, ¿no? En este tipo de países, para acudir, por ejemplo, a las cadenas de supermercados y elegir un producto por la marca o porque quiero probar algo nuevo o darme un capricho, ¿no? Esa clase media que en el año 2005, la clase media baja o clase media alta, que está entre el 23% y el 7%, que era un 30%, se estima que en el año 2030, que está a la vuelta de la esquina, pues vaya a ser prácticamente el 80% de la población. Cuando estamos hablando de bienes de consumo, este es nuestro público objetivo, ¿no? Y sin duda alguna pues está creciendo de forma exponencial. India es un país que es mucho más que un país. India es un país en el que hay muchísimas identidades, obviamente muchísimos estados, hay 27 estados más 4 territorios de la Unión, pero que además es una diáspora en cuanto a idiomas que se hablan, identidades, creencias, etcétera, etcétera. 22 idiomas oficiales, así que si nosotros ya pensamos que nuestro parlamento es un poco follón con los idiomas, pues imaginaos el parlamento indio en el que efectivamente se pueden hablar en los 22 idiomas oficiales con sus pinganillos, etcétera. El hindi, que es el idioma que es más extendido, realmente se habla en la zona centro del país y en algunos de los idiomas que están en la zona norte, como el punjabi, pues son más o menos derivados del hindi. Pero, por ejemplo, toda la parte sur del país, pues el hindi no solamente no está extendido, sino que no se entiende nada, ¿no? Por ejemplo, los idiomas, el tamil, el telugu, el kannada, etcétera, no tienen una raíz común con el hindi, con lo cual pues no se entenderían absolutamente nada. De forma que el idioma más común, el idioma local más extendido, ni siquiera lo habla la mitad de la población, que es el hindi, ¿no? Esto lo que hace es que el idioma subsidiario para muchísimas comunicaciones sea el inglés. No solamente se utiliza de forma común, por ejemplo, en los medios de comunicación, de forma comercial en todos los sitios, por ejemplo, en la televisión, sino que en el fondo es el idioma común para todo el país, ¿no? Es el idioma de los negocios y prácticamente en India, en mi caso, que ya llevo, por ejemplo, 25 años en India, pues no te hace falta aprender ningún tipo de idioma local, ni hace falta hacer publicidad en idiomas locales, ni etiquetado de tus productos, etcétera, en idiomas locales. El etiquetado en inglés, por ejemplo, está perfectamente aceptado en los productos. En cuanto a religiones, y este es un tema que con el gobierno actual, que es hinduista muy fervoroso, es muy importante. En este caso es casi el 80% de la población es hinduista y ese 20% de la población no hinduista, pues en estos momentos en India pues lo está pasando un poco mal, porque este gobierno pues es en ese sentido muy proteccionista sobre el hinduismo y no tanto sobre el resto de religiones. Ese es un tema bastante importante. En India existe un proceso migratorio brutal del campo a la ciudad. Este desarrollo urbano que se está realizando de forma muy importante está haciendo que se estén desarrollando muchísimas ciudades, mucho más allá de las grandes metros que nosotros conocemos, Delhi, Bombay, Calcuta, Bangalore, Chennai, etcétera, etcétera. Hay muchísimas ciudades que se están desarrollando de forma muy rápida, ciudades tier 2, tier 3, de forma que ahora mismo es un 35% de la población la que vive en zonas urbanas, se estima que muy prontito va a ser en torno al 50%. Hay más de 50 ciudades con más de 1 millón de habitantes. Esas ciudades de más de 1 millón de habitantes son las que decimos que se están desarrollando también, por ejemplo, en el tema de comercio moderno, ¿no? El comercio retail, por ejemplo, hace 10, 15 años, no voy a decir que fuera inexistente, pero solamente era exclusivo de las grandes ciudades o incluso en las ciudades un poquito más pequeñas, pues igual había un gran supermercado. Y ahora tranquilamente en cualquier ciudad de estas 53 que estamos hablando, tú puedes encontrar un supermercado cada 500 metros, ¿no? Y esa es la forma en la que se está desarrollando, por ejemplo, el comercio minorista organizado. Es una forma muy importante. Yo suelo decir, como a modo de chascarrillo, que cuando fui a trabajar a India hace pues, más de 25 años, durante muchos años, si quería comprar yogures, por ejemplo, tenía que conducir 2 horas.
y ahora a menos de 10 minutos de casa puedo encontrar 10 sitios donde pueda comprar yogures. Ha evolucionado de una forma increíble, ¿no? Y, por ejemplo, ya no solamente yogures. Ahora, un poco por lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Cómo ha evolucionado la clase media y la capacidad adquisitiva que tiene la gente. En cada supermercado puedes encontrar yogures de todo tipo de sabores, pero también puedes encontrar leche de soja, leche de almendras, batidos nutricionales, etcétera, etcétera, ¿no? Prácticamente cualquier tipo de productos que aquí pues, ahora ya son de uso común. Y eso es simplemente porque la gente tiene más capacidad adquisitiva y porque está demandando este tipo de productos de speciality, por así decirlo. En cuanto a las ciudades, ya hemos hablado un poquito de las ciudades más importantes. Ya pueden ver que en cuanto a cifras, pues marean, ¿no? Los 30 millones de la zona metropolitana de Delhi o los 20 de Bombay, pero lo que hemos dicho, más de 50 ciudades de más de 1 millón de habitantes. A día de hoy ya es la quinta economía más importante del mundo y además en esto hubo un hecho histórico que ocurrió el año pasado, que fue cuando superó India al Reino Unido como la quinta economía del mundo, justo coincidiendo con el 75 aniversario de la independencia de India del Reino Unido. Justo en el año en el que se celebraba el 75 aniversario fue cuando le superaron como potencia económica. Pero no solamente eso, se estima que en 3 años va a superar a Japón y Alemania como cuarta y como tercera. Así que en menos de 5 años India se va a convertir en la tercera economía más importante del mundo. Obviamente con todo lo que estamos hablando, 1.420 millones de habitantes, cuando distribuimos esta riqueza en tanta gente, pues la renta per cápita obviamente no es la del Reino Unido ni mucho menos, pero sí que si ponemos todo en su conjunto, pues estamos hablando de una economía muy, muy importante ya. Hemos hablado de la provisión de crecimiento y pues aquí tenemos un gráfico que lo representa, ¿no? India está con unas previsiones, esta era a principio del año 6, se ha revisado al alza, pero bueno, estamos viendo que está muy por encima del resto de economías, incluso de economías emergentes. Bueno, vamos a hablar un poco ya de India en el contexto internacional. India pre-COVID, digamos, tuvo un proceso evolutivo un tanto curioso. Vamos a contextualizar un poquito más. En 2014 entra al poder el actual gobierno de Modi, del BJP, un partido de extrema derecha ultrarreligioso, Bolsonaro, si me lo permiten, o Erdogan, más o menos, o Trump, y más o menos se alinea con ese tipo de corriente de pensamiento, ¿no? Vamos a hacer un India First, que es un poco el Make in India o el Atmanirbhar Bharat que firma con posterioridad y empieza a tener un proceso aislacionista del resto del mundo, ¿no? Un poco el mensaje que ya he dicho antes, Sara, de si quieres hacer negocios a India, vente a India, porque aquí si no, no vas a vender nada. Rompe con el RCP cuando había sido uno de los países fundadores del acuerdo, el Acuerdo de Libre Comercio de toda el área de Asia-Pacífico, el grandísimo acuerdo. Casi en el último momento, cuando está prácticamente todo firmado, o a punto de firmarse, sale del acuerdo. En pleno COVID, un poco así de refilón, firma el Atmanirbhar Bharat, que es el India First. Básicamente la traducción sería como India autosuficiente y básicamente viene a decir lo mismo, ¿no? Si quieres hacer negocios desde fuera, lo vas a tener complicado porque lo que queremos hacer es una gran India, una India resiliente, que no dependa del exterior y que tenga una industria poderosa, de forma que no necesitemos de las importaciones, y cuando sobre todo hablan ellos de las importaciones, están hablando de las importaciones del vecino de arriba, ¿no? de China. Con lo cual intentan, pues eso, cada vez poner barreras arancelarias y no arancelarias, de forma que cada día sea más complicado vender en India. Suben de la noche a la mañana los aranceles de más de 3.000 productos, de forma que el mensaje era más o menos todo alineado, ¿no? Va a ser complejo hacer negocios en India, salvo que te plantees venir aquí a hacer negocios, a implantarte en el país. Pero, de repente, la situación cambia por muchas cosas. Primero, por el COVID, las disrupciones en las cadenas de suministro de los productos provenientes de China. De repente empieza a sonar el mensaje este de China Plus One. Necesitamos desarrollar cadena de suministro fuera de China que sea creíble. Y de repente India empieza a sonar en todos los escenarios internacionales como una alternativa factible. Encima, año 2022,
ocurre la crisis o la invasión de Rusia de Ucrania y India empieza a ver que tiene una gran oportunidad histórica para posicionarse en el mercado geopolítico, en el plano geopolítico, como una gran economía que, sin estar alineada a ninguno de los dos bloques, puede hacer negocios con ambos dos, ¿no? De hecho, pues bueno, durante este año empieza a haber un desfile de líderes internacionales que empiezan a pasar todos por India, intentando hacer acuerdos con India, e India ve que esa orientación proteccionista que había tomado, pues que no era una gran idea y que realmente lo que necesitaba era casi lo contrario, ¿no? Y de repente empieza a negociar acuerdos de libre comercio no solamente con los aliados tradicionales, los países del sudeste asiático, etcétera, sino con economías realmente de un gran peso específico. Firma uno con Mauricio, que puede parecer menor, pero en India es muy importante porque Mauricio es el mayor inversor en India. Mauricio tiene un acuerdo de libre comercio súper beneficioso con India e históricamente las empresas se localizaban en Mauricio para invertir en India, porque tenían un acuerdo de repatriación de dividendos, etcétera, muy beneficioso. Entonces, pues, grandísimos inversores están domiciliados en las Islas de Mauricio para invertir en India. Pero los más importantes son los que vienen a posteriori. Australia, un grandísimo país para India, Emiratos Árabes. Todo el que haya hecho negocios en Emiratos Árabes sabe la importancia que tiene India para los Emiratos Árabes, en ambos sentidos, además, porque hay un gran flujo de importación y de exportación, tanto en materias primas como de productos terminados con Emiratos Árabes, y se empiezan a negociar los más ambiciosos, con la Unión Europea, con el Reino Unido, con Canadá, e intentan hacerlo con Estados Unidos, pero Estados Unidos dice que no quiere saber nada y que no quieren firmar ninguno. Con la Unión Europea un acuerdo muy importante, un acuerdo que ya se empezó a negociar allá por el año 2008, se abandonó el año 2013 y que desde el año 2013 estaba en un cajón, no se quería saber nada. Solamente el hecho de que ya haya no sé si van por la quinta ronda de negociaciones del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea es importantísimo. No sabremos si llegará a buen puerto o no. Obviamente tenían, sobre todo desde el gobierno indio, tenían muchísima prisa para firmarlo, entre otras cosas porque el año que viene hay elecciones en India y querían que se firmara antes de que haya elecciones, pero sobre todo para que coincida con este año, ¿no? Este año 2023 es el año en el que India está presidiendo el G20, es el año en el que India está como en el candelero, ¿no? Y querían firmarlo este año, obviamente no va a ser posible, pero bueno, ya veremos a dónde va. Si se acaba firmando, sin duda alguna, va a ser un punto de inflexión brutal. Ahora, si hay un problema para hacer negocios con India, precisamente son las barreras arancelarias y no arancelarias que existen. Si eso desaparece, el mercado que estamos hablando, pues ya habéis visto que es descomunal, ¿no? Bueno, no me voy a enrollar mucho más, pues bueno, un poco los acuerdos que ya existían y los que se están negociando ahora, que ya los acabo de mencionar. Entrando en materia, en cuanto a oportunidades sectoriales. Estoy totalmente con Sara en lo que ha dicho, ¿no? India no es un país para todos. India es un país en el que hay que identificar cuáles son los nichos de oportunidad, hay que ver de qué adolece India o qué se le puede aportar a India de forma competitiva y ver si realmente en ese tipo de productos somos competitivos o no con otro tipo de mercados que puedan suministrar allí, ¿no? Por ejemplo, en bienes de consumo se están demandando muchísimos productos, por ejemplo, electrónicos, cosmética, hay una grandísima oportunidad. Un poco derivado de lo que hemos estado hablando, ¿no? Cosmética y electrónica, por ejemplo, o mueble y textil, y empieza a hablar en todos ellos, hay un patrón común, ¿no? Que es que me puedo permitir elegir, me puedo permitir invertir, por ejemplo, en cuidado personal, que hasta hace poco pues era poco menos que impensable, ¿no? Lo mismo en textil o en muebles, ¿no? El indio es un ser muy social y aparte que le da muchísima importancia a las apariencias, ¿no? Todo el mundo hemos oído hablar de India por el tema de las castas, etcétera. El tema de las castas, pues igual ya no está tan oficialmente reconocido, pero psicológicamente sí que está ahí detrás, ¿no? Lo que subyace detrás de las castas es la estratificación social. Yo me necesito posicionar en la sociedad con mis vecinos, con mis familiares, etcétera, etcétera, con lo cual
necesito demostrar cuál es mi estatus. Y los indios son muy dados, por ejemplo, pues eso, ¿no? A intentar que su casa sea muy aparente, invitar a muchísima gente a tu casa. Si tengo capacidad económica, pues que se me vea muy bien, que tengo unos anillos, unas joyas, un coche, una forma de vida muy ostentosa, por así decirlo, muchas veces por encima de su capacidad real, ¿no? En este tema, pues por ejemplo, el mueble es muy importante, ¿no? El poder llevar a gente a tu casa y que tenga, pues eso, que vea que has traído un mueble de importación, etcétera, etcétera. Bueno, me he saltado dos a la vez. Pero realmente yo donde veo que hay una gran oportunidad es en sectores tecnológicos, ¿no? Porque puede parecer un poco contradictorio en un país que nosotros podemos pensar que es como pobre, pero aquí realmente hay un potencial enorme. India históricamente ha sido un país que ha adolecido de inversión en I+D. O sea, los indios históricamente, las empresas indias, a diferencia de las chinas, ¿no? que antes habíamos hablado de China como referente, si China realmente lo que ha hecho siempre ha sido sobredimensionar las cosas y tener una grandísima capacidad para pensar en el futuro, India es al revés. India siempre ha ido a mínimos, ¿no? Y las empresas han ido creciendo poco menos con lo que iban generando, ¿no? Y nunca han pensado en mejorar procesos o en invertir en tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? En I+D. De forma que ahora, cuando está creciendo todo de forma exponencial, se están dando cuenta que necesitan hacer un cambio radical en sus formas de producción, en nuevas tecnologías. Por ejemplo, en el sector aeronáutico, pues está habiendo megaproyectos de adquisición de aeronaves, de construcción de nuevos aeropuertos, etcétera, y no tienen tecnología ni para mantenerlos, etcétera, etcétera, ¿no? Infraestructura, por ejemplo, para construir, etcétera. Aquí es un nicho de mercado que, sin duda alguna, es el que genera probablemente mayor capacidad, mayor potencial de joint ventures, de acuerdos de cesión tecnológica, etcétera, etcétera. En infraestructura lo mismo. India es un país que conforme más rápido crece, más necesidades crea. Y estamos hablando, por ejemplo, de un país en el que el 85% de la energía se importa. Con lo cual, la apuesta, por ejemplo, por las energías renovables no es solamente una opción o es algo eco, por así decirlo, sino que es una necesidad imperiosa. Porque si no quieren depender del exterior para generar esa energía, necesitan crearla, además con unas fuentes naturales brutales que tienen, como es el sol y el viento, ¿no? En cuanto a la obra civil, etcétera, etcétera, pues un poco lo que hemos estado diciendo, ¿no? Estos núcleos urbanos que se están desarrollando de forma brutal, 12,5 millones de personas migran cada año del campo a las ciudades, pues generan grandísimas necesidades, pues, de suministro de aguas, de gestión de residuos, etcétera, etcétera. Automoción, no me acuerdo quién lo mencionaba antes, importantísimo, yo creo que habrá sido Sara. Probablemente no pensemos en India como un gran productor de coches en el mundo, pero India es un país mucho más importante que Italia, que Francia, que Alemania, etcétera. Creo que es ahora mismo el cuarto productor de coches del mundo y el segundo de vehículos industriales y el primero de motocicletas, creciendo de una forma exponencial. Se venden en India muchísimos más coches que en España, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, la necesidad que tienen ese sector de automoción es importantísimo para adquirir nuevas tecnologías. Además, es un sector que está en profunda transformación. India es un país que históricamente no le ha dado muchísima importancia al cambio climático y a la contaminación, y ahora se están dando cuenta de la necesidad de adoptar nuevas tecnologías. De hecho, hasta hace relativamente poco no estaba ni siquiera subvencionada la adquisición de vehículos eléctricos o híbridos, y ahora sí que hay unos procesos muy importantes de fomento de este tipo de energías, ¿no? Agroindustria. Como en tantas cosas, India se ha fundado siempre en la abundancia de la mano de obra. ¿Para qué necesito invertir en una cosechadora si puedo contratar a 100 personas que vengan al campo y que recolecten ellos el producto, ¿no? Durante un tiempo determinado de su historia, por así decirlo, esto les ha podido servir, pero realmente les ha servido para un consumo interno. Ahora que están pensando no solamente en el consumo interno, sino en dar un salto a la exportación, se están dando cuenta que la consistencia, la calidad, la propia capacidad que hace falta para poder abordar esas cifras, etcétera, la rentabilidad, la productividad que hace falta en esas cosechas, etcétera, hace falta de modernización en los sistemas de cultivo y de procesado de alimentos, ¿no? Aquí hay un desfase industrial brutal y, sin duda alguna, en todos estos sectores hay unas oportunidades enormes en India.
Transporte y logística, pues lo mismo, por ejemplo, cadena de frío. Hay un déficit, algo así como India tiene ahora mismo algo así como el 20% de la capacidad que requeriría en capacidad de almacenaje y distribución de cadena de frío. Y en servicios, pues lo mismo, ¿no? Servicios especiales, hace falta muchísimos de ellos. Mecatrónica, por ejemplo, un poco igual, ¿no? India está en el proceso de cambio de transformación industrial desde procesos productivos muy fundados en la mano de obra hacia procesos productivos automáticos, control de calidad, etcétera, etcétera. Alimentos. En alimentos sí que es cierto que aquí hay, sin duda alguna, un obstáculo muy importante que son las barreras arancelarias, ¿no? India, sobre todo en todos estos productos alimenticios, en todos los productos agrícolas en general, es ultraproteccionista. Hay que pensar que prácticamente el 50% de la población en India vive de la agricultura y la ganadería, y este es un sector muy sensible, con lo cual India tiene unas barreras arancelarias y no arancelarias de controles de calidad, etcétera, muy importante hacia los productos. Sin embargo, hay unos nichos de mercado muy importantes que están por explorar. Por ejemplo, aceite de oliva, aceitunas, productos precocinados, productos congelados, etcétera. Aquí hay una serie de productos que no están disponibles en India y que hay muchísimas oportunidades, ¿no? Productos sanitarios, un nicho importantísimo en el que hay una dependencia exterior enorme, de más de un 80%. Tendencias, fue un poco haciendo un recopilatorio de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Está creciendo los ingresos medios, está aumentando la población urbana, la mujer accede al mercado laboral, históricamente la mujer que se quedaba en casa cuidando de la familia, la comida, etcétera, etcétera, ya no, y sobre todo en estas parte de la población joven ya está trabajando, con lo cual pues no tiene tiempo para cocinar, no tiene tiempo para hacer la comida y la compra en las formas tradicionales, con la cual los sistemas, por ejemplo, de compra online, etcétera, etcétera, pues están ganando un peso importantísimo. Desarrollo de las ciudades Tier 2 y Tier 3, post-COVID, concienciación por los hábitos saludables. Esto es muy importante, el tipo de productos que se están demandando a día de hoy. Crecimiento del sector e-commerce exponencial. Curiosamente, el COVID en este sentido ha servido para probablemente saltarnos una década. La gente se ha dado cuenta que, vamos a pensar en India, un sistema muy, muy tradicional de consumo, que de repente en el COVID no puede salir de casa y se da cuenta que con la aplicación online te traen la comida a casa. Lo pruebas y te gusta. Encima te das cuenta que en India, por ejemplo, que hay unos atascos de tráfico infernales, pues te puedes ahorrar pegarte muchísimo tiempo en el coche, etcétera, etcétera, y la gente se ha concienciado y se ha habituado a comprar las cosas vía online de forma, pues eso, aceleradísima. Venta unicolar, prácticamente ahora cada comercio te vende física o online. Uy, no me he saltado el último. Y bueno, gracias al tipo de a lo que hemos hablado del crecimiento de la renta disponible, pues cada vez se demandan productos más de marca o especializados. Otras oportunidades, para ir mucho más rápido, infraestructura, sin duda alguna. India necesita desarrollar la infraestructura que hace falta para este crecimiento económico que estamos hablando, y estamos hablando de redes no cualquiera, es la segunda red de carreteras más importantes del mundo y la cuarta de ferrocarriles, ¿no? De forma en energía, pues 3/4 es lo mismo que hemos estado hablando. En cuanto a los proyectos, por ejemplo, de energías renovables son enormes. Ahora mismo el objetivo es alcanzar los 450 gigavatios de energías renovables para el año 2030. En cuanto a desarrollos pues, de red de metros, comunicaciones, etcétera, pues lo mismo. En este sentido hay que hacer ver que el programa Atmanirbhar Bharat, este que hemos hablado del año 2020, restringe el acceso a licitaciones públicas para licitaciones menores de 20 millones de euros a empresas extranjeras, de forma que te ves abocado, lo que decía Sara anteriormente, a tener que unirte a un socio local para poder, por ejemplo, pues, licitar para la construcción de determinados proyectos públicos. Si los proyectos ya son de una envergadura más grande, ya puedes ir solo si superan esos 20 millones de euros. Vamos a ir un poco más rápido. Industria química, pues es un
un sector que se está desarrollando muchísimo, ya es un sector importantísimo y que está en un crecimiento enorme. Hay buenas empresas agroquímicas aquí en Aragón que ya están posicionadas en el mercado indio. Productos químicos en general, bueno, vamos a pasar un poco más rápido. Dispositivos médicos, un poco lo que hemos estado hablando. Dispositivos médicos, en general, el sector médico es un sector muy importante en India. A diferencia de España, por ejemplo, en el que nosotros tenemos una red de hospitales públicos, una sanidad pública en la que todo el mundo está cubierto, India no. India tiene una especie de redes de dispensarios públicos en el que si te pasa algo tú puedes acudir y te curan, pero ya, ¿no? Si a partir de ahí, si tienes un poco de dinero, puedes acudir a un hospital privado y cuanto más dinero tengas, pues vas a un hospital mejor, ¿no? De forma que la inmensa mayoría de servicios sanitarios los prestan los hospitales privados. Conforme más dinero disponible, más renta disponible tiene la gente, más demanda este tipo de productos y mejores productos, ¿no? De forma que aquí ese es un sector que, sin duda alguna, cada vez va a estar más demandado y que tiene una dependencia del exterior enorme, ¿no? El 81% de los dispositivos médicos se están importando. Tema de Smart Cities, pues qué decir de estas ciudades que están creciendo y que están creciendo además de forma muy rápida y de forma poco planificada, ¿no? Los retos que hay en cuanto a movilidad urbana, gestión de residuos o gestión de agua son enormes. Centrándonos en el sector industrial, ¿no? India, sin duda alguna, desde hace ya una década se dio cuenta que realmente si quiere crecer tiene que apostar por ganar un peso específico en el sector industrial, ¿no? Y prácticamente desde la llegada al poder del gobierno Modi sacó este programa como el gran programa bandera del país, ¿no? El Make in India. Identificó 25 sectores de actividad que son los que tenían que llevar al crecimiento del país, cada uno de ellos dotado de un plan estratégico, de una dotación presupuestaria, etcétera. Y estos son los sectores, digamos, objetivo de desarrollo del país, ¿no? Del Make in India. Y ya para acabar, una reflexión, ¿no? ¿Puede convertirse India en una alternativa real a China? Pues tiene cosas a favor. Bueno, siempre, sin duda alguna, India puede ser una alternativa a China, pero India nunca va a ser China. India tiene una idiosincrasia, una forma de hacer negocios, una gobernanza que jamás le va a llevar por los mismos derroteros que China, ¿no? India podrá crecer, pero será siempre India. En cuanto a ventajas, pues abundancia de la mano de obra, ¿no? Que un tema que, por ejemplo, en China, pues cada día empieza a ser casi más un hándicap que una fortaleza, ¿no? India todavía tiene muchísima gente joven, cada día más cualificada, angloparlante y que va a ir accediendo al mercado laboral de forma recursiva, de forma que, bueno, más o menos no va a ser difícil seguir encontrando personal cualificado en India. Sin duda alguna, el punto 2 es un tema que ha cambiado de forma radical en los últimos años. India era un país tremendamente burocrático, en el que te hacía falta muchísimos contactos y saber navegar por el país para poder conseguir hacer las cosas, y que ahora cada día más pues está haciendo un país más transparente, todavía con sus dificultades, pero que bueno, que más o menos está en la buena senda, por así decirlo, para facilitar hacer negocios. Muchísimos incentivos para invertir en el país, tanto a nivel central como a nivel estatal. India, lo que he dicho anteriormente, es un país federal, con lo cual, lo mismo que Arex nos ha dicho que ellos quieren competir con otras regiones para atraer inversiones hacia su territorio, lo mismo ocurre en India, ¿no? Hay estados que tienen grandes incentivos para atraer a ese estado inversiones compitiendo pues, con otros estados vecinos, ¿no? Y el tema de los acuerdos comerciales, sobre todo vamos a mantener un ojo en el futuro si se cristalizan estos grandes acuerdos con las grandes economías. Y en cuanto a obstáculos, el tema de infraestructura va a ser siempre un hándicap, un gran hándicap, porque por mucho que haya grandes planes estratégicos, el déficit es brutal, de décadas, con lo cual siempre va a ser complicado, por ejemplo, la logística en India, el suministro energético, etcétera, etcétera.
El mercado doméstico muy sensible al precio, de forma que con las barreras arancelarias, etcétera, que hemos explicado anteriormente, para determinados productos va a ser casi imposible competir en el país, porque va a haber una alternativa en el país. Tiene que mejorar la competitividad, sobre todo tiene que cambiar los esquemas mentales, ¿no? De depender tanto de la mano de obra abundante para introducir procesos productivos mucho más ágiles y mejores. Una estabilidad en el marco legal. India, si bien está mejorando en este tema todavía bastante, sí que es bastante dado a cambiar las reglas del juego en medio del partido. El tema de la reducción arancelaria, sobre todo si lo que queremos es vender productos, con estos aranceles es muy complicado. Por ejemplo, el vino paga el 150% de aranceles, de forma que una botella de vino de 5 euros o 6 euros en un supermercado español se acaba poniendo en India sobre 25 o 30 euros. Ten en cuenta que encima no tiene una grandísima cultura. Si tienen que pagar 30 euros por una botella de vino de 5 euros, pues podemos imaginarnos que va a ser muy complicado para los bodegueros españoles vender vino en India, salvo pues, a determinados estratos sociales y en cantidades pues, muy pequeñitas, ¿no? El acceso a la financiación, que es súper complicado en India, a unos costes muy elevados, además con muchísimos condicionantes, de forma que muchísimas de las empresas que tienen que ir a India pues se ven abocados a buscar partners financieros aquí, en origen, para apoyar los proyectos allí en India, porque allí en India pues es complicadísimo. Aparte que hay muy poquitas operaciones disponibles, hay muy pocos recursos disponibles para muchísimas cosas, para descuento de crédito, para pedir préstamos, etcétera, etcétera. Aparte es muy caro, ¿no? Con lo cual la inmensa mayoría de empresas que invierten en India se financian en origen. Y ya para acabar, los dos últimos slides de unos consejos para hacer negocios en India, ¿no? El primero, el meter en la mochila mucha paciencia, porque en India las cosas se cuecen a fuego lento, todo tiene su tiempo, los negocios pueden llegar a desesperarte si tienes mucha prisa, con lo cual hay que perseverar. Nosotros solemos decir muchas veces a las empresas, ¿no? El indio aprecia la insistencia, de forma que si tú crees que porque has mandado un email el indio te va a contestar al día siguiente, olvídate. Muchas veces está esperando que haya 2 o 3 mails o una llamada de teléfonos posteriores para que se esté dando cuenta que tú realmente estás interesado en el negocio. Con lo cual, así como para nosotros igual la insistencia o la perseverancia nos toca un poco las narices, allí en India no, es justo lo contrario, ¿no? Es realmente un signo de que realmente tú estás interesado de verdad, ¿no? Y el tema de la puntualidad, pues por ejemplo a mí eso me revienta, pues si, tú puedes tener una cita en India y que aparezca la persona media hora, una hora más tarde y no pasa nada. En cuanto a las negociaciones, son bastante caóticos y además, pues José María seguramente nos hablará mucho al respecto. Vas como dando tumbos, a veces crees que avanzas, luego vas para atrás, vuelves a retomar. Es un poco como caótico, ¿no? La forma de negociar. Los indios, curiosamente, debe ser algo del hindi que yo desconozco, pero nunca te van a decir que no. Incluso aunque tú sepas que es imposible que, yo qué sé, que te envíen lo que te han prometido que te van a enviar, jamás te van a decir que no te lo van a enviar, pero llegará el día que te tienen que enviar y entonces ese día te dirán que ha pasado no sé qué, ¿no? Pero jamás te van a decir que no son capaces de hacer algo. Es como, no sé, como que se podría rendirse, ¿no? O alguna cosa así, y creen que algo pasará y que en el último momento algo bueno ocurrirá, que muchas veces sí que es cierto que ocurre, pero normalmente no. Son muy curiosos en el contacto personal. Pues tranquilamente el día que te conocen te pueden preguntar cuánto ganas, o por supuesto son muy, por ejemplo, le dan muchísima importancia a tu estatus, ¿no? A lo que hemos hablado, de forma que, por ejemplo, cuando estás contratando a una persona en India, no es tan solo importante, por ejemplo, cuánto va a ganar, sino qué título va a tener, ¿no? Entonces, si veis las tarjetas de visita de las personas en India, todos son Executive Director, General Manager, Assistant President, Assistant Manager, o sea, todos tienen un cargo de manager para arriba, no hay nadie que sea menos que manager, ¿no? Y esto es un poco por la importancia que tienen ellos al estatus. Y bueno, el tema del
de perseverar para construir relaciones a largo plazo, y el tema del movimiento de la cabeza que despista mucho, sobre todo en los primeros momentos, que no quiere decir ni que sí ni que no, sino simplemente que te están siguiendo, que te están oyendo. Tema de la jerarquía, muy importante, porque ellos esperan también el respeto acorde con la jerarquía. Por ejemplo, tienes que intentar identificar, si tienes varios interlocutores, quién es el interlocutor principal, quién es el chairman, quién es el presidente o quién sea el managing director de la empresa, y dirigirte a él. También es algo que me revienta. Son bastante machistas, todo se ha dicho de paso, por ejemplo, y no es nada inhabitual que si hay dos interlocutores, uno es un hombre y una mujer, pues que le hablen al hombre y a la mujer pues ni le miren a veces, ¿no? A veces eso es bastante pues, ofensivo. Es importante tratar con respeto, si bien no son ceremoniosos, no son japoneses, pero sí que es cierto que ellos a las personas mayores las tratan de una forma especial. Tema de intercambio de tarjetas, tampoco es China o Japón, pero bueno, sí que se hace con respeto, sobre todo un poco por el tema de la identificación de con quién estás hablando, ¿no? Tema religioso, para ellos es muy importante, con lo cual hay que pensar sobre todo que estamos en terreno pantanoso y no hacer algo que puedan identificar a ellos que sea una falta de respeto, con lo cual pues lo mejor es pues eso, en temas religiosos, pues evitar comentarios o, por ejemplo, pues a la hora de ir a templos, etcétera, pues tener más o menos respeto a las cosas. Dress code son bastante casual, no son dados con el calor que hace, sobre todo, pues a llevar trajes o corbatas, ¿no? Evitan el contacto físico, en general, no. De hecho, el saludo típico del namaste es el habitual, ¿no? A veces sí que te pueden dar la mano, sobre todo aquellos que tienen un poco una exposición más habitual a extranjeros, pero si no, pues el namaste es lo apropiado y ya está, ¿no? Y ya está, nada más. Siento mucho si me he enrollado, que es lo que me suele ocurrir habitualmente, y por supuesto luego estaremos encantados de compartir con ustedes un rato en la charla posterior. Y ahora doy paso a José María, que realmente...